Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixin desde Beijing. En la próxima media hora veremos cómo la crisis del café ha obligado a emigrar a muchos de los trabajadores guatemaltecos de este sector. Luego analizaremos la ley de donación de órganos de Ecuador, con la que el país se ha colocado a la vanguardia regional en estas complicadas intervenciones. Finalmente viajaremos hasta Colombia para disfrutar con el Festival Internacional de Teatro Iberoamericana de Bogotá. No se pierdan ninguno de estos 13 reportajes. Comienza América Ahora. Los caficultores abandonan los campos de Guatemala para mejorar su calidad de vida. La ley de donación de órganos salva vidas en Ecuador. Bogotá acoge el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano. La inmigración procedente de países del Triángulo Norteño de Centroamérica a Estados Unidos ha acaecido durante décadas. La inestabilidad política, la violencia y las dificultades económicas son solo algunas de las razones que hay detrás de este éxodo. Pero un aumento reciente de la inmigración desde Guatemala a Estados Unidos ha sido vinculado a un fenómeno económico de carácter mundial: el precio del café. Arriba. Allá. Hay que darle duro, que si no, no terminamos hoy. Carlos Orrego, de 43 años, ha dedicado más de la mitad de su vida a los cultivos de café de Baja Verapaz, una frondosa región subtropical en el centro de Guatemala. Desde que los inmigrantes alemanes introdujeron por primera vez el café en el país hace 150 años, miles de familias, como la de Carlos, han dependido de su cultivo para subsistir. Vivir de los cultivos, cuidar de sus pequeñas plantaciones cafeteras, visitar granjas vecinas, ir de cosecha en cosecha o trasladarse con frecuencia cada año en función del trabajo estacional. El café ha sido durante generaciones un pilar económico del país. Cerca de 125.000 agricultores cultivan el grano, lo que representa casi el 40% de los ingresos por exportación de productos agrícolas. Para agricultores como Carlos, el café ha sido un modo de vida, pero las fluctuaciones en los precios globales del café siempre han provocado que ese estilo de vida sea inestable. Porque hay veces que uno pone gente y hay veces que la cosecha se arruina y todo barato ya no es capaz uno de sacar el dinero que invirtió, porque no, por la situación que todo está barato, ¿eh? Virgilio Gómez, propietario de una pequeña plantación de café situada no muy lejos de la de Carlos, comparte una historia similar. Hace 20 años pasó de cosechar maíz para subsistir a cultivar café. También se ha visto obligado a emigrar en numerosas ocasiones debido a la inestabilidad de la industria cafetera. Hace décadas fue a Estados Unidos y envió suficiente dinero a casa para construir un pequeño terreno para cultivar café. Ahora se replantea volver a Estados Unidos. En vez de que el café produzca, o sea, puede haber mucha producción, pero también los precios se han venido bastante abajo en estos últimos 3 años. No hemos hecho nada. Entonces, ojalá que en estos años el café suba, ¿verdad? Porque es lo que necesitamos, ver si sacamos algo, ¿verdad? Aquí ponían mozos y sembraron el café, ahí fue el inicio. Después me vine yo para ver si trabajaba yo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo. Pero, como vuelvo a repetir, ahora en estos tiempos el café no tiene precio, entonces ahí nada hacemos, ¿verdad?, con el asunto de café. Ahora los que están yéndose o los que están allá, pues están un poco bien, porque la verdad ganan sus dineros y bueno, sostienen sus familias acá también, entonces
no tienen problemas, ¿verdad? El cultivo del café y la inmigración siempre han estado estrechamente ligados. Cuando se introdujo en Guatemala por primera vez a finales del siglo XIX, los trabajadores solían migrar de granja a granja, temporada tras temporada, para ganarse la vida recogiendo y clasificando los granos. Para los grandes caficultores y los propietarios de plantaciones, la migración de recolectores de un lugar a otro permitía el acceso a una explotación laboral barata. Recientemente, a medida que los precios mundiales del café han disminuido, la migración ha entrado en juego de nuevo, pero esta vez, tanto caficultores como recolectores intentan abandonar Guatemala para ir a Estados Unidos con la esperanza de encontrar una forma de vida más sostenible. Carlos Raúl Morales, ex diplomático y experto en inmigración, cree que las razones para emigrar desde Guatemala a Estados Unidos han variado con el paso del tiempo. La gente ha pasado de huir de la guerra civil y la violencia política de los 70s y 80s a una razón más precisa, desde finales de los 90s hasta el siglo XXI. Yo diría que a partir del año 96 hasta el año 2006 aproximadamente, la causa principal de la migración fue la crisis del café. Hubo una crisis muy importante en el año 98, en el año 99. Recordemos que la gran mayoría de guatemaltecos, la gente humilde que migra de Guatemala a Estados Unidos, es gente que estaba empleada básicamente en el café. La Organización Internacional para la Migración encontró en un estudio de 2016 que de cada 10 migrantes de Guatemala, 9 citaron la pobreza y la falta de empleos como las principales razones para abandonar sus hogares. Pues ahí nos vamos a trabajar, ¿sí? Carlos Orrego lo sabe de primera mano. Migró a Estados Unidos en 2 ocasiones, dejando los cultivos de café en barbecho debido a los débiles precios en el mercado internacional del café. Yo fui a Estados Unidos 2 veces ya. Por la gracia de Dios, por eso hemos estado aquí, siempre por la situación de la economía, ¿verdad? Porque como aquí no hay trabajo y siempre, cuando del que vine de Estados Unidos, pues hace 7 años. Traje unas cositas, por eso tenemos esta aquí donde vivimos y otras cositas más, pero siempre, como hablamos, pues que no hay cómo superarse uno más. Entonces siempre emigramos a la finca, a cortar caña y todo eso. Decidí ir, pero solo yo. Yo, mi familia, sí nunca la he puesto en riesgo, ¿me entiende? Porque los caminos son de muerte, ¿me entiende? Y uno se va por las situaciones que estamos, entonces uno solo a la mano de Dios, ¿verdad? Y por eso es que así hemos estado trabajando. Los efectos de la última caída mundial de los precios del café han sido particularmente graves, a un coste tan bajo como 44 centavos por libra. Hoy en día apenas alcanzan el $1 por libra. Al ser una mercancía, el café siempre estará a merced de las fuerzas del mercado que dictan su precio. Pero esta vez, los agricultores añaden que hay factores adicionales que hacen que sea más arriesgado depender de él para subsistir. Gerardo de León trabaja para Fedecocagua, una federación de pequeños productores independientes de café que han unado fuerzas para negociar mejores precios, compartir algunos costes y encontrar formas de mejorar la industria. El factor climático es, por supuesto, que está pegando en los últimos, yo diría ya, al café le está afectando en los últimos 8 o 10 años. De hecho, a partir del 2012 tenemos el problema muy sonado de la roya del café, que tiene que ver precisamente con eso, con el cambio climático, el régimen de lluvias, se posiciona el calor, crea humedad, crea un hongo que es la roya, mata prácticamente los cafetales. Entonces nos atacó cambio climático, en unos lugares de Guatemala con severas sequías, con otros lluvias cuando no debe de caer la lluvia. Y eso va aunado con la parte de los precios. Pero esa misma inestabilidad en los patrones climáticos podría significar buenas noticias para los caficultores. Algunos meteorólogos prevén una grave sequía en regiones de cultivo brasileñas que en la actualidad constituyen más del 40% del suministro mundial de café. La escasez de café brasileño causaría una carencia a nivel mundial que desencadenaría posiblemente una subida de los precios del café en todo el globo.
Aún así, caficultores como Gerardo insisten en que países productores de café, pequeños y vulnerables, como es el caso de Guatemala, deben hacer más para hacer frente a un mercado inestable. Porque si decimos en Guatemala que tenemos 150 años de café, no hemos aprendido a vivir con esa crisis? Es decir, deberíamos de prever. En tiempos de $3, nadie dice nada, no pasa nada, el gobierno no nos interesa. Pero en tiempos por debajo de $1.30, empezamos a reclamarle nuevas leyes al Estado, que el Estado nos ayude, que el Estado nos apoye, pero creo que es de doble vía. En buenos tiempos, el caficultor, no importa su tamaño, debería de aportar al Estado, tener una reserva para los malos tiempos y que podamos en malos tiempos tener la solvencia. La Asociación Nacional del Café, conocida como ANACAFE, se muestra preocupada por los precios y la subsistencia a largo plazo de la gente que trabaja en la industria. Su presidente, Ricardo Arenas, cree que es necesario hacer más a nivel regional para lograr una mayor estabilidad. En su opinión, se necesita más inversión por parte de grandes países consumidores de café en Norteamérica. Norteamérica representa el mayor mercado. Estados Unidos el 38% y Canadá el 12%. Es decir, el 50% estamos dependiendo de ellos. Y todo el tiempo escuchamos de que quieren cafés de calidad, que quieren que seamos responsables socialmente, que seamos responsables ambientalmente, que de hecho son políticas que ANACAFE ha impulsado. Hemos erradicado el trabajo infantil. Entonces, cuando nos dicen que quieren cafés de calidad y que nos quieren responsables, pero si no somos económicamente sostenibles, no podemos serlo social y ambientalmente. Los precios del café, te digo, si bien creemos en el mercado libre de oferta y demanda, también entendemos que aquí hay algunas situaciones que pueden estar provocando esa baja de precios. A medida que más migrantes de Guatemala y de otros países productores de café en Centroamérica emprenden la larga travesía hacia Estados Unidos, se producen llamamientos a la diversificación de las economías por parte de aquellos que ven un vínculo claro entre la inmigración y el desarrollo económico. Nosotros queremos seguir yéndonos para allá otra vez para ver si trabajamos y seguir procesando. Yo quiero intentar, a ver qué dice la suerte, ¿verdad? Irme para allá, para seguir, y si llegar, seguir trabajando, porque aquí la situación está dura. Expertos en inmigración no prevén en un futuro próximo una reducción del número de personas que migran a Estados Unidos. Ecuador es uno de los países de América Latina a la vanguardia en trasplantes de órganos en el sistema público de salud. Se trata de uno de los tratamientos médicos más agresivos. El país ha adoptado una ley que hace que todos los que viven en Ecuador sean donantes automáticos de órganos, a menos que especifiquen lo contrario. Vayamos a Guayaquil para comprobar sus resultados. Fátima Morales es atleta, considera que el gimnasio en el que entrena al menos 2 horas al día es su segundo hogar. Todos los días levanta pesas, hace cardio y bicicleta estática en su entrenamiento como triatleta. Su estricto programa incluye CrossFit con ejercicios de resistencia y cardiovasculares que ejercen mucha presión en su corazón, sus músculos y en cada parte de su cuerpo. Su compañero en el gimnasio, Cristian Espinosa, también es un entusiasta del CrossFit. Se conocieron aquí y comenzaron a entrenar juntos hace años. La conocí entrenando CrossFit y la veía como una chica atlética que le echaba muchísimas ganas a todo lo que hacía, el ejercicio, muchas veces la corregía. Bueno, yo voy un poco más de tiempo entrenando que ella, unos 2 años más, y simplemente un día, después del entrenamiento, fuimos a desayunar junto con otro amigo, con Fátima, y nos planteó esto de participar en el reto Ironman que se realiza en nuestro país.
Lo que Cristian no sabía cuando decidió correr el Ironman era que el cuerpo de Fátima no estaba en las mismas condiciones que el suyo. Hace 8 años fui diagnosticada a través de exámenes médicos generales que tenía insuficiencia renal crónica. Estaba ya en estadio 5, mis riñones, mi función renal estaba a un 33%. Una vez que fui diagnosticada con insuficiencia renal a través de varios tratamientos, en el Instituto de Seguridad Social, en el IES, me hicieron tratamientos de diálisis porque mi situación ya era súper extrema. Entonces estuve en tratamiento de diálisis más o menos por unos 2 años, en donde la transición entre que vas con tu vida normal y de repente te dicen que tienes insuficiencia renal y que tienes que hacer un cambio pero de 180 grados en tu vida. Después de agotar todos los tratamientos posibles, acudió a su última posibilidad. Optó por un trasplante de riñón. Se convirtió así en una de las 5.000 personas que han recibido un trasplante de órganos en Ecuador desde 2009. Este alto número de trasplantes ha sido posible gracias a una ley firmada en 2009 por el entonces presidente Rafael Correa. Establece que todos los ecuatorianos y residentes del país mayores de 18 años son donantes de órganos tras su fallecimiento, a menos que se indique de otra forma en sus documentos de identidad. Esta medida ha dado vida a uno de los programas de trasplantes de órganos más prolíficos de América Latina. Sus impulsores afirman que ha traído esperanza a miles de pacientes. Fátima estuvo casi 2 años en la lista de espera. Recibió su diagnóstico antes de que entrara en vigor la nueva ley. Afirma que la espera fue terrible. Es tener paciencia, es desarrollar habilidades en todo sentido. Porque no es cuestión de, muchas veces decimos, es que es largo, es que tengo que hacerme tantos exámenes, es que no, ya me aburrí, ya me cansé. Pero esa constancia es como en todo y es igual que en el deporte. Cuando tú quieres conseguir un logro, tienes que esforzarte día a día en tu entrenamiento. Es igualito. Cuando tú estás en lista de espera, todos los días, todos los meses, aparte de que te haces la diálisis, tienes que pensar en estos exámenes. Hoy Fátima y su compañero de entrenamientos difunden la causa de la donación de órganos. Aseguran que a pesar de que la ley hace que potencialmente haya más órganos disponibles, queda mucho por hacer para cambiar la percepción sobre el tratamiento. A partir de tomar este reto Ironman 73 de Manta, que es de hecho medio Ironman, en Postas junto con Fátima y Juan Carlos, nosotros vemos esto de que a través de toda esa energía que impregna Fátima en cada una de las actividades que hace ella, nosotros podríamos transmitir un mensaje, llevar un mensaje en nuestro país acerca de la donación de órganos, de cómo el hecho de decidir donar órganos puede no solamente salvarle la vida a una persona, sino también ayudarle a cumplir sus sueños como ahora lo hace Fátima. El Hospital Carlos Andrade Marín de Quito es la base del programa de trasplantes de Ecuador. Cada día cientos de pacientes acuden para ser evaluados. Darío Guamán es especialista en trasplantes cardiopulmonares, uno de los más complicados. Se especializó en España. Forma parte de un pequeño equipo de médicos ecuatorianos enviados allí por el gobierno para su formación. Generalmente esto se estableció como un proyecto hace 4 años. Entonces ya se estableció como una idea de formar un equipo de trasplante de pulmón. El hospital invirtió y mandó a 12 personas a Madrid, al Hospital Puerta del Hierro, para que se capaciten, tanto lo que es cirujanos, intensivistas, anestesiólogos, enfermeras. Y después retornaron al país después de 2 meses de capacitación y continuaron con el proyecto. Este proyecto se arrancó por la necesidad de muchos pacientes que son olvidados, son pacientes que tienen enfermedades terminales, que la única opción de seguir viviendo era un trasplante. Generalmente en el país no se hacía
y se derivaban a países del exterior, pero donde los costos son muy elevados, demasiado elevados. Entonces, generalmente esto estaba solo para personas que tenían muchos recursos. Juan Carlos López es otro miembro del equipo de trasplantes, es cirujano y también es especialista en trasplantes cardiopulmonares. Señala que en un país como Ecuador, con recursos limitados, los tratamientos relativamente caros de los trasplantes acaban siendo baratos para el sistema público de salud a largo plazo. La cirugía como tal puede llegar a un costo de $250.000. Solo la cirugía, y claro, y el mantenimiento de la terapia inmunosupresora, que es de por vida, incrementa los riesgos. Aparte, la rehabilitación motora, es decir, la rehabilitación física, y la rehabilitación respiratoria, que también es otro puntal en el manejo posterior. Entonces, pero relacionando, como te decía, los costos en base al estado previo de la paciente, donde tenía hospitalizaciones prolongadas, cada ciertos tiempos, unos 3 o 4 meses, presentaban necesidad de hospitalizarse con requerimiento de antibióticos, terapia de oxígeno, muchas veces ventilación mecánica. La realización del trasplante abarata costos en el manejo de ese paciente. El sistema de salud pública de Ecuador garantiza la atención sanitaria para todos sus residentes. La Constitución del país estipula que haya una inversión del 4% del PIB en salud pública, pero quienes critican el programa de trasplantes consideran que la naturaleza de los procedimientos que requieren cuidados postquirúrgicos largos podría afectar a los pacientes más pobres, aquellos que viven en las áreas rurales, ya que podrían ser discriminados en la evaluación para un trasplante potencial. Los médicos del programa de trasplantes explican que deben tener en cuenta factores socioeconómicos al evaluar a los candidatos. Antes de ponerle en lista de espera a un paciente, se debe hacer un estudio también, aparte del médico clínico, un estudio social, ¿sí? En donde el ambiente social influye muchísimo. Si una persona no tiene la capacidad de manejar esto, tanto la medicación, ser estricto en esto, los cuidados que representa el cuidar el órgano trasplantado, no entra en lista de espera, porque en el trasplante pulmonar, por ejemplo, el riesgo de infecciones es más alto que en el trasplante de otros órganos. Entonces, si viven en condiciones de hacinamiento, en donde pueden pulular gérmenes que son fácilmente adquiridos con el aire ambiente, entonces también es otro factor para que no pueda ser enlistada para optar por el trasplante. No obstante, el hecho de que este programa esté en las instituciones públicas mejora las posibilidades de supervivencia de las miles de personas que podrían necesitar un trasplante. El trasplante pulmonar se lo hizo en una institución pública, ¿sí? Es el segundo país a nivel de Latinoamérica que se hace este tipo de trasplantes en entidades públicas. Todas las demás lo hacen en entidades privadas, en donde existe un costo muy alto. Entonces, claro, se lo hizo en un hospital de la Seguridad Social, pero también los pacientes que no son afiliados al seguro tienen la opción a través de una red nacional de salud pública que lo implementó el Ministerio de Salud. Todo ciudadano que tenga la necesidad puede optar por un trasplante, o sea, no está discriminando en ese sentido. Para personas como Fátima Morales, la existencia de un programa público de trasplantes apoyado por una ley que hace que haya más órganos disponibles significa literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Para muchos, el simple hecho de saber que hay una posibilidad de tratamiento hace que resulte más fácil hacer frente a la situación. La capital de Colombia es la sede de uno de los mayores festivales de interpretación del mundo. El público experimenta un amplio abanico de emociones mientras asisten a uno de los espectáculos que tiene lugar en uno de sus 20 escenarios diferentes. Y eso no es todo. Veamos qué más nos tiene que mostrar el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano de Bogotá. Drama, comedia, disfraces y cultura, a la vista de todos a través de los 20 escenarios de la capital colombiana, Bogotá. Este es el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano. Cada ciudad en Colombia como tal tiene su carnaval, su festival, su feria. Bogotá no. Entonces, este es el carnaval de Bogotá, esta es la feria de Bogotá, la fiesta de Bogotá es el Festival Iberoamericano de Teatro.
La actriz colombiana nacida en Argentina, Fanny Miki, creó el festival en 1988. Para su 30º aniversario, el festival la eligió como invitada de honor. Grupos de trabajo. Escuchemos ahora a María Pardo, una de las curadoras del festival. Este año tenemos más de 31 obras internacionales y 18 obras nacionales. De teatro de sala estamos esperando alrededor de 250.000 personas y adicionalmente teatro callejero, que es gratuito, estamos esperando más de 3 millones de personas. Más de 600 artistas internacionales y 400 nacionales llevaron a los escenarios historias que hicieron reflexionar al público. El teatro que nos trae conocimiento porque nos trae todas las disciplinas, nos trae ballet, nos trae teatro, nos trae cine, nos trae circo, todas las disciplinas en una sola semana. Es algo absolutamente maravilloso. Solamente salir a la calle y ver todos los letreros y ver todo lo que está pasando y ver todo el mundo curioso. En alguna época Bogotá se conocía como la Atenas suramericana, es decir, una capital con cultura y con deseos de que haya expresiones culturales muy diversas. Tuvimos un periodo difícil, pero hoy, con los acuerdos de paz, hay posibilidad de desarrollar un gran movimiento cultural, aún mayor que el anterior. El Festival de Teatro para Bogotá representa esa posibilidad. De la mía nunca me hablaste. La actriz Nube Sandoval actúa en la obra colombiana Antígone Eximiliam, que cuenta la historia de los efectos de los desplazamientos de personas durante el conflicto armado del país. Estamos todavía en un proceso de memoria histórica, de reconciliación, de entender qué significa el posconflicto. Esto es algo nuevo, esto es algo, fueron demasiados años, ¿no? Hablando de guerra, viviendo en guerra, sí, respirando guerra. Entonces yo creo que llegó el momento de eso, de la reflexión, del encuentro, del entender con otros medios qué fue lo que pasó. Es importante hablar de estos temas desde todas las artes y desde todos los escenarios. El Festival Iberoamericano es una ventana maravillosa, es un lugar de encuentro maravilloso, es el lugar para poder mostrar y hablar y reflexionar juntos sobre este tema. Abordar cuestiones difíciles es lo que hizo el director Oliver Flijic en su obra Nuestra violencia, vuestra violencia, un trabajo en el que el esloveno refleja la crisis de refugiados en Europa. Esta obra habla de la conexión, de la relación entre la historia colonial europea y el terrorismo actual. Pensamos que tras todos esos ataques terroristas en Europa, donde Europa estaba haciéndose la víctima, podríamos hablar con aquellas partes del mundo que también son víctimas de la política colonial europea. Para mí es un honor representar esta obra en Colombia, que también es parte de la colonia europea y también parte de su explotación. Artistas como Valis Sif nos recuerdan que el arte y la complejidad de las emociones pueden evocar verdades universales. Recientemente, Colombia ha sido azotada por una oleada de migrantes de Venezuela, así que han tenido que lidiar con esto. Cuando las cosas se tuercen, hay que actuar con humanidad sin sentimiento de culpa. Actuar con humanidad porque somos humanos. La línea editorial o conceptual de este festival como tal en este momento es tolerancia, respeto, valorar al prójimo, al vecino. Entonces, todas las obras tienen que ver algo con este tema, estas 3 palabras como tal en este festival. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.